México vuelve a ser de las suyas. Es que este país no para de sorprender. Pero a todas estas, hay algo bien interesante que está sucediendo y que Estados Unidos jamás vio venir. México es el único país poderoso de América que tiene relación con Irán. ¿Qué tan cierto será esto? Te lo explicaré. Irán hizo una lista de los países para los que está habilitado el estrecho de Hormuz. Por si no sabes qué es, el estrecho de Hormuz prácticamente es una entrada al mar en la que pasan buques petroleros en enormes cantidades de países como Arabia Saudita, Irak y Qatar. Petroleras inmensas. Y de ese lugar, Irán tiene el control de quién pasa, más bien de quién entra y quién sale. A esos países les compra petróleo Estados Unidos y muchos países de América, incluyendo países como Guatemala, Honduras, El Salvador, muchos países de América. Obviamente también Estados Unidos. Pues Irán, al único país que incluyó en su lista de los que pueden cruzar, es a México. ¿Se recuerdan cuando la presidenta dijo que podría buscar la paz entre Estados Unidos y Irán y muchos se burlaron? No fueron palabras al aire. La presidenta de México sí tiene los contactos para poder intervenir y mediar un acuerdo entre Estados Unidos y Irán. México es una potencia mundial y una de las potencias petroleras más grandes del mundo. Bueno, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Queda alguna duda con respecto a la importancia que tiene México en el mundo? Yo creo que no. Estas son unas imágenes que se compartieron en las redes sociales que dice última hora. México autorizado por Irán para cruzar el estrecho de Hormuz. Y acá nos indica que de última hora, bien dicen que lo que siembras es lo que cosechas. Y es lo que venimos diciendo. México es un país amigo de todos. Países autorizados, y aquí está una lista de países autorizados por Irán para cruzar el estrecho de Hormuz, y allí vemos en segundo lugar a México, y de acá de Latinoamérica pues vemos a Colombia, a Brasil, a Nicaragua, a Uruguay, pero México allí llevando la delantera como siempre. China se unió con Irán de una manera tan terrible. Irán abrió el estrecho de Hormuz solo si se paga en yuanes. Esta es la jugada maestra para prácticamente acabarse a Estados Unidos. La manera en la que pretenden acabar con Estados Unidos es acabando con su economía, haciéndolo gastar millones de dólares en armamento mientras le joden la economía usando el petróleo. Recordemos que el dólar se sostiene gracias al petróleo. Si el petróleo lo empiezan a comprar en moneda china, la moneda de Estados Unidos caerá de una manera que, créeme, valdrá más el peso mexicano y la lempira hondureña que el dólar en un futuro. Perder esta guerra para Estados Unidos significa perder todo el control sobre Medio Oriente, literalmente, y hundir prácticamente su moneda. China está aprovechando este momento porque sabe dónde pegar y cómo pegar, y sabe que es una oportunidad que no se le va a presentar en muchos años. Por eso se ha unido a Irán, y obviamente los iraníes no van a desaprovechar esa oportunidad. Mientras Estados Unidos tira bombas, ellos juegan de una manera estratégica muy sucia, pero muy inteligente a la vez. Yo honestamente no diría que es una forma sucia de jugar, yo diría que es una forma muy estratégica y muy inteligente las medidas que ellos están tomando. Sin embargo, cabe acotar que esto es algo que Estados Unidos probablemente jamás vio venir y que muy probablemente tenga temblando a este país. Japón le pidió ayuda a México, Corea del Sur también llamó por auxilio, y México dijo, claro que sí, aquí hay para todos. Todo empezó por el cierre del estrecho de Hormuz, la ruta por donde pasa casi el 90% del petróleo que importa a Japón. Sin esa vía, Japón corre el peligro de apagarse, lo que para alguien de su peso económico es un riesgo que no pueden correr. Por eso, la primera ministra Sanae Takaichi llamó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. La petición fue clara: por favor, envíanos crudo mexicano. Y México, por fortuna, está en posición de ayudar. Se confirmó que Pemex enviará 1 millón de barriles de petróleo a Japón, con entrega prevista para julio del 2026. Ojo, no es petróleo que México necesita para sí mismo. Se trata de un excedente que actualmente no tenemos la capacidad de refinar en el país. Así que México gana dólares, Japón asegura su energía y la relación bilateral se fortalece. Mientras que en Corea del Sur, su economía hiperindustrializada depende fuertemente del petróleo de Medio Oriente. Por eso, su ministro de Exteriores ya llamó al canciller mexicano, pidiendo cooperación para garantizar un suministro estable.
En fin, que esto me hizo pensar. México ha ayudado a otros países, así como ayudamos a nuestros camaradas de Japón y Corea del Sur, y la respuesta es, pero claro que sí. Así que hoy te contaré otros casos donde México ha ayudado o ayuda a través del petróleo y energía a otros países. ¿Puedes adivinar cuáles son? Empecemos fuerte, Estados Unidos. Así es, aunque hoy por hoy nuestro vecino es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial, en época de necesidad hemos estado ahí para ayudarlos. El momento más emblemático fue la crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes, liderados por Arabia Saudita, le cerraron la llave de crudo a Washington y a sus aliados. Los precios de los combustibles en territorio estadounidense se cuadruplicaron en pocos meses. Hubo escasez de gasolina, colas en las gasolineras y una fuerte recesión. México no se quedó de brazos cruzados. En ese entonces éramos un productor modesto, casi invisible en el mapa global, pero en medio del caos nos convertimos en un socio seguro, en el vecino confiable que mantuvo el suministro fluyendo cuando nadie más quería hacerlo. Nuestros 100,000 barriles diarios frente a sus 16 millones de consumo eran, honestamente, una gota en el océano. Pero en geopolítica, el valor de la lealtad no se mide en barriles, sino en estar ahí cuando más se necesita. México demostró su temple apoyando con todo lo que tenía a su alcance, y entonces el destino nos dio un regalo, el descubrimiento de Cantarell. En ese entonces, el segundo yacimiento más grande del planeta. México no solo ascendió a las grandes ligas mundiales del petróleo, se convirtió en la columna vertebral de la seguridad energética en Norteamérica. Para la segunda crisis del petróleo en 79, porque sí, hubo dos. Y esto es para que ustedes se den cuenta cómo México ha estado también en los peores momentos, incluso de las grandes potencias económicas como lo es Estados Unidos. Y es que para nadie es un secreto la unión, el lazo comercial que existe entre estos dos países vecinos. Pero hay algo que me encanta y es algo que siempre le escuchamos a la presidenta, y es que esa relación no es de yo te mando y tú obedeces, sino es una relación de cooperación, lo cual verdaderamente me encanta y lo cual demuestra grandemente la fuerza y el poder que tiene este país. Irán incluye a México en la lista de los países que pueden cruzar el estrecho de Hormuz. El detalle es que él exige que le paguen el petróleo en yuanes chinos. Irán anda buscando molestar a los Estados Unidos. Anda buscando que Estados Unidos diga, es amigo de México. El problema es que los iraníes están muy poco informados, porque incluyendo a México, ellos creen que la presidenta le va a llamar y le va a decir, oye, véndeme petróleo, para luego decir que México se lo vende a Estados Unidos. Solo están moviendo sus cartas y te diré por qué, y te lo explicaré de esta manera. Todos saben que México es rico en petróleo. México no necesita comprarle petróleo a ningún país. México produce su propio petróleo. Antes se enviaba el crudo a Estados Unidos porque México no tenía refinerías, pero ahora, en su mayoría, el petróleo que se extrae se procesa también en México y es muy poco el que se trae de Estados Unidos. México no necesita comprarle petróleo a ningún país. Pero los iraníes piensan que México compra petróleo. Bueno, es que quise compartir este video también para que veamos otro punto de vista con respecto a esta relación excelente que hay entre Irán y México. Pero yo quiero saber tú qué opinas, yo te voy a leer en los comentarios. El Pentágono tiene un nuevo problema bajo el agua y lo estás viendo arriba de mí. Esta vez no van a saber cómo apagarlo, porque mientras los portaaviones andan de presumiditos que el estrecho de Hormuz es suyo y que lo van a abrir con jets y todo eso, cosa que no han hecho, Irán acaba de soltar el Ashdar. ¿Qué significa esto? Es un vehículo submarino no tripulado que patrulla durante 4 días seguidos, recorre 600 kilómetros y viaja 25 nudos. Es silencioso, es invisible para los radares y básicamente es imposible de interceptar. Irán ya no necesita barcos en la superficie para que alguien se desviva de un susto en el estrecho. Hoy tienen estos vehículos que cuestan una fracción de lo que vale un destructor y sí, también de lo que vale el petróleo de Estados Unidos en el estrecho. Mientras Washington sigue gastando billones en arreglar los baños de un portaaviones que sigue colapsado, Teherán está dominando el tablero con drones bastante baratos y que técnicamente fuerzan al estrecho a cerrarse cuando ellos lo decidan. El estrecho ya tiene dueño, no habla inglés y no le interesan todos los arreglos que quiera proponer Estados Unidos en este momento. Así que Francia se va a topar con un nuevo problema, Estados Unidos también, Israel también, y es que el estrecho de Hormuz
hoy está controlado por algo que va a ser muy difícil que intercepten. ¿Ustedes creen que los portaaviones sirven de algo contra un enemigo que ni siquiera pueden detectar? La era de los barcos grandes ha terminado bajo el agua. Honestamente, lo lamentable de este tipo de sucesos es que la población, los ciudadanos son los que terminan pues llevando las consecuencias de todo esto. Sin embargo, deseamos que todo pues pueda desencadenar en algo positivo para el mundo, no solo para un grupo, sino para el mundo entero. Y pues desde acá yo me siento súper feliz de saber que México es un país ejemplo para tantos, es un país que sabe tener buenas relaciones con los demás y pues honrada y feliz me siento por eso.